En vacaciones escolares, ChatGPT baja su uso, lo que nos cuenta que las personas usan ChatGPT para educación, ¿verdad? Pero realmente no. La gente usa ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial principalmente para hacer trampa en su educación. Lo que significa que estamos viviendo una época en la que muchas de las teorías, tesis e ideas que teníamos respecto a cómo la educación funciona cambiaron. Estamos entrando a la era posterior a la masificación de la inteligencia artificial, en particular de la inteligencia artificial generativa. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué deberían aprender nuestras hijas y nuestros hijos en ese mundo? Así que en el Foro Económico Mundial, acá en Londres, le pregunté a varios de los líderes más importantes de educación qué es lo que deberían aprender. What should kids learn in the post-AI era? You know, the thing about this post-AI era is I think we need to do more about the humanities, the liberal arts, skills and knowledge around critical thinking that helps our young learners navigate the future, whilst the technology and STEM emphasis over the last 10 or 15 years has been fine, but we somehow find ourselves, well, we don't need coders, but we do need thinkers. We need people who can distinguish and discriminate, in terms of knowledge. And I think that's what the world needs in the first AI era. Al final del día, los LLMs como ChatGPT, como Gemini, como lo que antes era Bard, como los modelos de Meta, como Falcon, Mistral, etcétera, son simplemente generadores de texto. Y el ser generador de texto significa algo muy simple. Si a ti no te gusta leer, pues no le vas a sacar provecho. En cambio, sí vas a hacer copiar y pegar. Y ese es el gran problema que está ocurriendo. Ahora, seamos justos. Este tema de hacer trampa en la escuela existe hace tiempo. Yo recuerdo una novia que tuve hace muchos años, donde, hace 15 años estoy viejo, donde ella se reunía con sus compañeros de clase en la universidad para hacer los trabajos que debían ser cada uno de manera individual, lo hacían todos en conjunto. Agarraban un archivo de Google Doc conjunto y entre todos hacían una llamada, hacían el trabajo dividiéndose el trabajo entre sí. No necesariamente aprendían un montón, pero salían de eso súper rápido y entonces entre todos se compartían trabajos. Y luego simplemente usando el sistema de resumen de Google Docs o simplemente copiando y pegando y viendo diferentes cosas, lo entregaban de manera distinta y a los profesores les importaba un carajo. Si esto pasaba hace 15 años, tengan en mente 15 años en el inicio de Google Docs, ¿qué está pasando ahorita? Yo también recuerdo hablar con varios amigos que tienen hijos y hablar con sus hijos adolescentes que me contaban que en la pandemia no aprendieron nada, que en la pandemia básicamente nunca aprendían la cámara, nadie hacía tareas, no solamente porque ellos estaban cansados, sino porque las mismas profesoras y profesores estaban cansados. Nadie estaba preparado para hacer educación remota. Y esto creó un cambio brutal en la forma en la que tenemos expectativas de los estudiantes, en la que pues, no hay una expectativa de hacer cosas. Al romper el sistema de la tarea y al romper el sistema del aprendizaje, también rompimos uno de los sistemas más complejos, que es el de comprensión de lectura. Kids should learn one of the main things that education always had at its center and at its core, which is how can we live it? How can we develop ourselves as good human beings? And that specifically, for me, at least, relates to three main things. One of them is relationships. How do we relate to one another? How do we care for one another? How do we care for ourselves? And how do we understand where we are at in our social awareness so that we can build better relationships? The other part is understanding that we're a part of a bigger whole, that our ecologies matter, that where we live matter, and how we take care of it matters. So we need science to understand that. En otro video contamos que las pruebas PISA mostraron la caída en la comprensión de lectura en todo el planeta y en la capacidad de razonamiento matemático. Básicamente, antes la gente no leía y ahora la gente lee menos. Que honestamente tiene sentido, porque la era post-inteligencia artificial incluye la inteligencia artificial con la que más interactuamos, los algoritmos de social media. Social media. Cuando abrimos TikTok, cuando abrimos Instagram Reels, cuando abrimos Facebook, cuando abrimos Twitter. Hay gente loca que lo llama X, pero es Twitter. Estos son algoritmos hechos con inteligencia artificial, cuyo objetivo es hacer que no nos vayamos. Haz este ejercicio. ¿Te acuerdas del último TikTok que viste? ¿O del anterior? ¿O del anterior? ¿Te acuerdas del último Reel que viste? ¿O el anterior? ¿O el anterior? Cuando estás haciendo scroll, si paras, ¿realmente puedes recordar lo que pasó? Lo que pasa con TikTok y con Instagram Reels es que capturan nuestra atención como una droga digital. Y cuando yo digo droga digital, no estoy exagerando. Es realmente un sistema adictivo, complicado,
donde la primera reacción de un adicto es la negación. Así que tú muy probablemente es decir, no, yo solamente abro TikTok cuando estoy en el baño y simplemente es para entretenerme. Pero es que resulta que cuando estamos aburridos es el momento donde deberíamos estar aprendiendo. Es el momento donde creamos nuestras ideas. Es el momento donde nos imaginamos las cosas que vamos a crear. Si no nos damos tiempo de aburrirnos, nos damos tiempo para crear. Y lo que hace TikTok e Instagram Reels es curiosamente muy similar a lo que hacen otras drogas que no son tan adictivas como la marihuana. Hace que esté ok no hacer nada. Hace que estar aburrido no sea un dolor. Lo más importante que deberían de aprender los niños pasando en AI es creo que tienen que recordar la importancia de la creatividad y muchas de las cosas liberales que durante muchos años hemos dicho que no sirven. Les hemos dicho a la gente que aprenda a programar, que sean más técnicos, y ahora con inteligencia artificial tal vez vale la pena de que aprendan más de historia, más de artes liberales, que aprendan de filosofía, porque eso les va a dar culturalmente mucha más riqueza para aprovechar la inteligencia artificial. Aprendan a comunicarse mejor o usen la inteligencia artificial para que les ayude a explicarse mejor. Por allá va. Piensen otra vez en los soft skills. Nunca fueron tan importantes y dentro del Platzi nos va a tocar interiorizar ese mensaje y desarrollar mucho más esas escuelas. El lío es que ya hay una generación perdida. Ya hay una generación completamente capturada por estas herramientas que va a estar agobiada. Así como nuestros papás y tíos están completamente agobiados por noticias falsas y le creen a cualquier meme que vean en WhatsApp mientras venga de las tías. Muchos de los jóvenes adultos de hoy en día le creen a cualquier TikTok. Prueba de ello es lo que estamos viendo en múltiples conflictos alrededor del mundo, donde las personas le creen por completo a propaganda de literales asesinos. Pero hay esperanza. Y la esperanza son los hijos que vienen a futuro, los niños que hasta ahora están emergiendo. Y con ellos tenemos que crear bases, porque al final del día, los niños modernos no van a llegar a los colegios, a las escuelas, a pre-kinder, a kinder, a primer grado de educación básica primaria, a esperar que allá los eduquen. Tiene que venir una educación desde el hogar. Y si tú eres padre de familia, madre de familia, primero, yo entiendo completamente que tu vida es muy difícil y que elegiste hacer una de las cosas más complicadas que hay en el planeta y lo agradezco un montón. Ojalá algún día yo tenga la oportunidad de vivir lo que tú estás viviendo. Pero número 2, hay que entender que tenemos una gran responsabilidad para poder desprogramar al futuro de la humanidad de la forma en la que la inteligencia artificial nos ataca y nos anula nuestras capacidades básicas fundamentales de rendimiento humano. Tener todas las cosas que la humanidad ha diseñado y aprendido a hacer durante 20.000 años, las cosas básicas, fabricar, cazar, y me refiero no casarse, sino cazar, hacer artefactos con las manos. Todo eso es tremendamente importante porque eso es lo que la inteligencia artificial va a reemplazar. Leer hace toda la diferencia. Leer y escribir, pero principalmente leer. Hay que fomentar un amor por la lectura, un amor por la lectura implacable, un amor por la lectura que supere las pantallas. Y aquí no quiero que caigamos en el estereotipo típico de acusar a las mamás y los papás que le dan un iPad a sus hijas e hijos. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben la vida de estos papás, ustedes no saben la vida de estas mamás, ustedes no saben la razón por la cual estas personas que no pueden más y que no pueden pagar más niñeras y que están absolutamente desesperados y que no han dormido sino solamente 2 horas en los últimos 3 años y necesitan un momento de paz. Ustedes no saben lo que pasó antes de entregar ese iPad. Muchos papás son conscientes y muchas mamás son conscientes. Es mucho tiempo de pantalla. No sabemos lo que va a pasar. Pero hay estudios que aparentemente muestran que las pantallas no son necesariamente tan complicadas mientras sean acompañadas de tiempo. Y ese tiempo es tiempo de lectura, tiempo de curiosidad, tiempo de creación. So in the post-AI era, to survive and thrive, kids need to become interdisciplinary problem solvers. For that, they need creative problem solving, self-awareness, curiosity, and a deep sense of purpose. And they need to learn these skills through real-world connections and doing projects hands-on. That's what I believe. If kids can become creative problem solvers, interdisciplinary thinkers like Da Vinci's of the world, they are sorted. Todos los niños y niñas antes de llegar a pre-kinder deberían saber leer y deberían haberlo aprendido en la casa y deberían tener un amor inmenso por la lectura. Ahora, hay que entender que existe la neurodiversidad y cada vez tenemos más claros los tipos de neurodiversidad que hay. Hay personas como las personas afantásticas a quienes la lectura de libros de ficción les cuesta un montón, pero los audiolibros los disfrutan. Así como hay personas hiperfantásticas que necesitan la mayor cantidad de ficción posible, pero la lectura de libros de referencia los destruye. Hay una gran cantidad de neurodiversidades. El ADHD es real. El espectro autista cada vez es más entendido. Hay personas que tienen momentos de ansiedad y momentos de depresión. Pero también estamos entendiendo que muchas de las aflicciones de la mente no son permanentes. La inmensa mayoría de las cosas se pueden arreglar
con tanto terapia como intervención psiquiátrica moderna. Y al mismo tiempo, tampoco hay que optimizar para el peor escenario. Ser papá ya de por sí es mucha ansiedad. Lo que tienes que hacer es darles amor y leer. Altos niveles de comprensión de lectura, fomentar la curiosidad intelectual y sobre todo fomentar el crear. Las personas obtenemos confianza en nosotros mismos cuando creamos y vemos que lo que creamos funciona. Y por lo menos deberíamos aprender bases matemáticas, tener una idea de que el sistema del mundo es un sistema matemático y que es la forma en la que entendemos el universo. So the post-AI era, kids should learn to be brave, they need to be creative, they need to be fearless, and they need to be imaginative. La inteligencia artificial generativa no solamente no se va a ir, sino que continúa. Ustedes ya vieron Sora, el modelo de inteligencia artificial de OpenAI que genera video. No es el primero. Midjourney hace mucho tiempo que es capaz de generar video, solamente que Sora lo hace con muchas más GPUs. Estamos rápidamente llegando al punto donde los límites de la inteligencia artificial generativa están dadas por dos grandes variables. ¿Qué tan eficientes somos matemáticamente para hacer estos algoritmos menos consumidores de procesamiento de GPUs, de chips? ¿Y cuántos chips tenemos? ¿Cuántas GPUs hay? Eventualmente, así como pasó con la ley de Moore, vamos a llegar a un punto donde sobrepasamos la capacidad humana de procesamiento y posiblemente a medida que los algoritmos vayan cambiando, puede que se lentice un poco. Pero mientras tanto, la hiperpopularidad de la inteligencia artificial generativa es innegable. Saber inteligencia artificial va a ser más importante que saber Excel y no va a haber un solo empleo de la economía del conocimiento que no use inteligencia artificial, desde recursos humanos hasta contabilidad, desde finanzas hasta diseño gráfico. En todas partes va a haber inteligencia artificial generativa. Es nuestra responsabilidad que nuestras hijas y nuestros hijos no sean afectados por ella y lo vean como algo que los multiplique, no como algo que les afecte. Logramos como humanidad que Internet no acabará con la civilización, pero ha creado sus propios problemas. La humanidad le sacó el máximo provecho a la computación y no es como que se nos olvidaran las matemáticas. Podemos hacer matemáticas más grandes. Ahora estamos en el punto donde tenemos la oportunidad de crear una gran generación. Cada vez hay menos niños, cada vez hay menos personas teniendo niñas y niños. Y es la realidad, no la vamos a poder cambiar. Los índices de fertilidad van a seguir cayendo y la humanidad va a llegar a su máximo de población en el año 2050 y a partir de ahí va a entrar en declive. La inmensa mayoría de la humanidad para el 2050 va a ser de África. Los países latinoamericanos no están teniendo hijos, los países europeos no están teniendo hijos, los países asiáticos no están teniendo hijos, India no está teniendo hijos, China no está teniendo hijos. Y los pocos hijos que estamos teniendo son los que van a crear el futuro. Es inevitable. La humanidad evoluciona con ideas nuevas y las ideas nuevas invariablemente vienen de personas jóvenes. Educar a esas personas jóvenes es nuestro privilegio. Ayudémoslos a leer y a amar leer. Recuerda suscribirte al canal si te gustó este video. Sigue aprendiendo aquí y si quieres ser de las primeras personas en ver el contenido, conéctate en vivo todos los jueves en platzi.com/live.